teólogo, historiador, académico, es rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Premio Nacional de Periodismo, profesor en la Católica de Teorías Políticas Contemporáneas y de cambios sociales en Venezuela. Qué mejor para el que nos diga, en base, por cierto, a uno de sus más recientes trabajos, porque no ha hablado de que además es columnista, ¿no? Y un hombre brillante y un intelectual brillante. Él acaba de publicar su nuevo trabajo, se llama Liberal y Social. Por eso es que le pido al padre jesuita Luis Ugalde que nos hable un poco de eso de liberal y social en una Venezuela que uno siente que pasó de ser de centroizquierda o centroderecha, según ser ADECO, que era la mayoría, o Copellano, que era la segunda mayoría, ¿no? Aparentemente todos los venezolanos hoy en día, por lo menos la clase media y los tuiteros, son de derecha y hasta de extrema derecha. Cambios, cosas veredes, Sancho. Bienvenido, Luis Ugalde. Sí, yo en liberal, el tema, bueno, en primer lugar un gran saludo, Napoleón, a ti y a toda la audiencia. Y bueno, mi preocupación en el tema liberal y social es ver una especie de movimiento pendular de cuando afirmamos lo liberal, negando lo social, y basta con lo liberal, y entonces tenemos regímenes que van por ese camino hasta que el país revienta. Y entonces viene un movimiento pendular y afirmamos lo social, negando lo liberal, hasta que el país revienta. Pero un momentico, ADE y Copella en sus gobiernos, ¿qué fueron realmente en la práctica? Y este régimen que tenemos, ¿qué es realmente en la práctica para entender lo que nos va a decir? ADE y Copey fueron liberal y social. Liberal significa, aparte de una economía capitalista, que es la que hay hoy hasta en Rusia y en China, porque se ha demostrado que por ahora es la única economía que funciona, pero aparte de eso, lo liberal significa una consagración del reconocimiento de los derechos humanos de toda persona. Y eso se formuló después de las dictaduras que vivimos desde la independencia, se formuló en la Constitución de 1961 en el sentido de cada persona, cada venezolano tiene una dignidad y unos derechos fundamentales que el resto y el Estado no los puede violar. Y eso es un elemento realmente fundamental, no solamente la declaración de ponerlo en la Constitución, sino cómo hacer que eso sea realidad. Pero eso no es nada nuevo, eso es la cultura judeocristiana de todo Occidente, ¿no? Los derechos humanos son universales, hay que respetarlo en todas partes del mundo, que es exactamente lo contrario a lo que piensa y la formación y los valores del Oriente. Me refiero a Rusia, China, inclusive otros países que no son Rusia y China. Bueno, no hablemos de Corea del Norte. Ellos piensan que allá cada gobierno, si tiene una dictadura o se hacen llamar demócrata y demás, que es una cosa personal, que uno no se debe meter en eso. A ver, Napoleón, sí y no. Porque decimos, sí, es la cultura occidental y cristiana, pero pongámonos en el siglo XVII o XVIII, el Estado de la monarquía absoluta, el monarca absoluto es el que decide, la soberanía está en él. Entonces, ese sistema durante siglos dijo, bueno, todos tenemos derechos, pero unos más que otros. Una cosa es la nobleza
otra cosa son los siervos de la gleba, otra cosa son los esclavos, otra cosa son las mujeres. Entonces, esos no tienen los mismos derechos. Bueno, y entonces la Revolución Francesa y otros movimientos en el siglo XVIII retoman, digamos, eso que está subyacente, pero que no rige en la sociedad, no funciona en la sociedad, ni Ok. se intenta que funcione. Ok, Entonces, me falta una cosa para entenderlo mejor. Ya me explicó lo de qué tipo de gobierno tenían en la práctica AD y COPEI, que gobernaron el país durante varias décadas. ¿Qué tipo de gobierno tenía entonces previamente Gómez, López Contreras, Medina y Marcos Pérez Jiménez? bueno, es un gobierno donde el poder es absoluto, es dictadura. Eso es en Gómez y Marcos Pérez Jiménez, no en López Contreras. Gómez, no, López Contreras y Medina. Medina hacen una transición sumamente importante. Y hacer la transición significa justamente combinar lo heredado con la democracia a la cual aspiramos. Ahora, ya en el siglo XVIII hay una creencia liberal radical que dice, bueno, lo social no tiene por qué ser como un programa. Eso simplemente, así como las hormigas, por el mero hecho de ser hormigas, hacen hormigueros, la posición liberal extrema era usted deja libre al hombre a sus instintos y está preconstituido de tal manera que producen un hormiguero armonioso. Esa es la parte liberal. Eso es un poco la idea del capitalismo. Exacto. Pero bueno, contra eso voy. Y por el otro lado, el autoritario que dice, no, ellos son menores de edad, aquí ordeno y mando yo. Y esa es la manera de establecer, bueno, entonces... Aquí ordeno y mando yo, que sé más que los demás, ¿no? Que inclusive sé más que mis ministros que son de primera, como sucedió con Marcos Pérez Jiménez, no sé con Gómez, que tenía ministros de primera con tal de que no fueran anti-Pérez Jiménistas, no importaba lo que fuera lo que pensaran, pero la última palabra era de él. Gómez tuvo ministro realmente de primera también. Efectivamente le llama la atención, pero había esa convicción del gendarme necesario, como dirá Vallenilla Lanz. Bueno, esta población se va a matar, entonces se justifica que yo sea autoridad y autoritario porque evito que se maten. Y esa es con muchos matices, pero esa es la fundamentación en Venezuela de, digamos, un enfoque autoritario. Pero yo me refiero en el artículo, aunque no lo puedo desarrollar, pues son 2 cuartillas, me refiero al movimiento en Europa. Por un lado, el liberalismo fue una gran apertura frente al antiguo régimen, pero con ese énfasis en evitar toda ley. Por ejemplo, se prohíbe, no puede haber sindicatos, no puede haber gremios, porque eso va contra la libertad. La relación tiene que ser cada hormiga individuo con la otra, sin organizaciones, y dejar que el capital, o mejor dicho, dejar que el juego económico, cada uno busque su interés. Y así como las hormigas, toda esta generación eran deístas, así como las hormigas están bien hechas para que siguiendo su instinto funcionen, pues no puede ser que
el hombre sea el único animal mal hecho. Lo que pasa es que el hombre actúa mal por dos razones fundamentales. Porque la iglesia se pone a mandarle cosas en contra de su instinto y porque las monarquías absolutas también. Eliminemos a la iglesia o dejémonos de lado y también a las monarquías, y entonces el instinto humano logra la armonía. Y en economía, el instinto y el afán de ganancia de cada uno, sin reglas ni ley de trabajo, ni nada de eso, produce el máximo de bienes y el mejor distribuido posible. Pero para eso, por cierto, están las leyes, están las constituciones, ¿okay? Y la justicia interpretando bien a las leyes, porque el problema es que en los gobiernos de extrema izquierda y de extrema derecha, ¿no? Una cosa es la justicia y otra cosa que no necesariamente es lo mismo, son las leyes. La justicia es lo que a mí me conviene, que creo que es justo, que hoy puede ser algo positivo y mañana es algo negativo para mí, si no me conviene, que es un poco lo que sucede también con las democracias cuando empiezan a corromperse. Sí, yendo al origen del gran conflicto del siglo XX, que es liberal y social. El liberal dice, bueno, usted no me ponga regulaciones, no me ponga ley de trabajo, ni vacaciones obligadas al trabajador, ni horario de 8 horas. Hubo horarios de 15 y hasta 18 horas de trabajo. Negociamos libremente. Bueno, y se produjo un gran horror. O sea, se produjo el desarrollo económico. Estoy hablando en 1830, 1840, 50. Y entonces viene el señor Marx y dice, eso así no puede ser. Entonces viene lo social. Es decir, hay que establecer una dictadura, significa imposición, que obligadamente someta a la dinámica económica y a la dinámica social para producir la felicidad humana, y eso ocurre sin propiedad privada y, digamos, gracias a la sabiduría, eso no lo dice Marx, pero eso es lo que va a ocurrir en la práctica, a un partido que es la vanguardia del proletariado, la vanguardia lúcida. Entonces, se afirma una propuesta colectivista donde la sociedad sería una especie de granja bien organizada. Los animales hay que alimentarlos, hay que tratarlos bien, pero tiene que haber un granjero, que es el Partido Comunista en su tiempo. Ahora todo eso se vino abajo. Pero, de nuevo, el tema es el pendular. Muy bien, en Rusia se cayó la Unión Soviética. Muy bien. Y ahora vamos al liberalismo. No me traiga leyes, no me traiga... Eso no conduce sino a un gran desastre. Pero es que siempre se ha sabido que los extremos son perniciosos, que son malos. Claro. Pero entonces ahí estamos en América Latina. Veamos Perú. Hace 6 meses eligieron a un revolucionario. ¿Y por qué lo eligieron? Bueno, porque hay un profundo malestar. Que era el país que más estaba creciendo, inclusive más que Chile. Más que Chile. Pero yo puedo estar creciendo, me va muy bien en la minería, me va muy bien en esto, pero si yo no tengo conciencia social clara, incluso por instinto de conservación, lo que hago es que me va muy bien a mí y hay millones a los que no les va bien. Y cuando uno ve las vitrinas del país
que va bien y a mí me va mal, yo estoy sembrando un choque social brutal. Y eso pasó en Chile. Usted puede empezar por un extremo y puede empezar por otro. Puede empezar con Allende y, claro, usted quiere organizar una sociedad feliz y se estrella porque la economía chilena terminó en la ruina completa y, por supuesto, los que no están de acuerdo, pues conspiran, etcétera, etcétera. Pero a donde voy es eso. Y Colombia, por ejemplo. y que es verdad que un montón de muertos, pero reorganiza la sociedad, ¿no? Y hay la transición a los gobiernos democráticos que funcionaron muy bien también con bases que había sembrado Pinochet, por cierto, bueno, los muchachos de Chicago, ¿cómo se llama? Que él llamó, pero que luego fue degenerando un poco lo que pasó en Venezuela entonces. Bueno, ahí viene. Chile presumía, y probablemente con razón, que era el país de América Latina. Estoy hablando del Chile pues, ya con Pinochet y post-Pinochet, a partir del año 83 básicamente. Bueno, es el país que está yendo mejor. Aquí está la prueba de que el capital usted lo deja libre y hace los milagros. Y el desarrollo viene por derrame de la prosperidad. La prosperidad llega a todos los rincones. Y ese optimismo, que tiene algún fundamento naturalmente, pero si usted desdeña el hacer políticas sociales con propósito, termina estrellándose. Y voy a poner 2 o 3 ejemplos. ¿Qué significa poner políticas sociales? Si yo soy inteligente, y yo Chile, o yo Perú, o yo Colombia, que ya está a las puertas, o yo Venezuela en esta locura, si no tomo, yo liberal, no tomo en serio lo social, ¿y qué significa tomar en serio lo social? Potenciar al máximo, ofrecer el máximo de oportunidades a todos y cada uno de la sociedad, no solamente al capital. Pero entonces, ¿qué pasó en Venezuela? Porque todos nuestros grandes dirigentes, ¿no? Y yo diría que hasta el propio Gustavo Machado en alguna de sus actuaciones, estaban de acuerdo que lo social era importante, que las leyes había que respetarlo, que la libertad había que respetarlo, y mire qué sucedió después. Bueno, efectivamente, ahí, después del 23 de enero, hubo en Venezuela unos 20 años que fueron bastante buenos dentro del realismo, pero llega un momento, y eso se ve ya en las cifras del Banco Central, en 1978-79, aunque la crisis apareció más fuerte el 83 en tiempo de Luis Herrera, pero ya el 78-79, a los 20 años, la inversión en la economía venezolana va disminuyendo, la inversión pública y la inversión privada, y el poder adquisitivo del salario va disminuyendo. La gente no lee los informes del Banco Central ni tiene por qué leerlos, pero que sí sienten el país va bien y yo voy mal. Y eso lleva a reventarse, porque somos 10 millones, somos 15 millones, y en Chile pasa lo mismo. ¿Pero qué pasó? ¿En qué se equivocaron tan gravemente nuestros dirigentes democráticos? Bueno, en Venezuela no solamente los dirigentes democráticos, sino todos los dirigentes de la economía. Venezuela espérese, cuando yo hablo de dirigentes democráticos no hablo solamente de los políticos, los económicos, los eclesiásticos, los diferentes dirigentes que tiene una sociedad. Venezuela estableció una política de sustitución de importaciones, es decir, Venezuela petrolera importaba, el año 60 importaba todo, digamos,
o el año 45. Y entonces, bueno, si nosotros queremos que este país rural atrasado del año 45 se vuelva un país moderno, bueno, usted tiene que generalizar la educación y no solamente la escuela. O sea, usted tiene que potenciar a la población y el talento de la población. Pero esto se logró. Si en Y Venezuela eso, una revolución con los adeptos y y, los copellanos fue la revolución educativa. eso se va a hacer en esos años. Al mismo tiempo, usted tiene que crear industria en el país, porque con solo petróleo no hay trabajo. Y toda esa población, cuya el 80% está en el campo, se va a venir a la ciudad y usted tiene que tener empresas. Entonces viene eso que hemos llamado sustitución de importaciones. Cuando yo llegué a Venezuela en el año 57, me acuerdo que incluso los huevos tenían un sellito rojo porque se importaban de Estados Unidos. Entonces, Entonces, bueno, es más económico importarlos que ¿cómo se llama? Trabajar con ellos. Bueno, en Venezuela no había esa capacidad, porque una cosa es tener en la casa 4 gallinas y otra cosa tener granjas y tener la alimentación propia, alimentos concentrados, toda una cadena. Entonces, exitosamente durante unos 20 años, y bueno, empezando por Pérez Jiménez, etcétera, antes, 30 años, bueno, se caminó en esa dirección. Pero la sustitución de importaciones se fue acabando en su capacidad de generar empleo, de seguir construyendo vida urbana, trabajo urbano y empleo industrial y agrícola moderno, y entonces no hubo respuesta. En los años 80 y 90 no está el malestar, pero no hubo la agilidad y la respuesta para impulsar una etapa distinta en la cual tienes que no solamente producir para el mercado interno súper protegido, que fue la industrialización, súper protegida. Entonces, ir bajando esa protección y realmente desarrollar una economía que también pueda exportar. Pero en los años 80 todavía esa gente que dirigió la democracia e instauró después del 23 de enero la democracia en Venezuela todavía tenía, no solamente vivía, sino tenía poder en los dos grandes partidos. ¿Qué pasó? ¿No supieron interpretar los cambios? Mire, sea empresario, sea político, el ser humano se acomoda. Se acomodaron. No pudieron. Y una cosa es que yo entienda que es necesario renovarse y otra cosa es que esté dispuesto a renovarme. Renovación significa inversión, significa una visión estratégica muy grande y eso pues no se dio en la medida. Y por otro lado, el poder corrompe. Corrompía antes y ahora corrompe más porque ahora tiene más concentrado el poder. El poder corrompe. Entonces, la población, ¿qué está viendo? Está viendo que hay corrupción y que el salario mío cada día tiene menos poder adquisitivo. Y se está cocinando un descontento terrible en los años 90 y hay preavisos de descontento. Muy bien, usted controla, pero en este momento no sigue esa dinámica del país, no da el paso a nuevas etapas. Entonces, el modelo sí pretendía y quería ser liberal y social, pero ahí viene. Si la ruptura viene por el lado liberal, que sería el caso de Pinochet en Chile, ante el desastre que ven ellos del socialismo, dice, bueno, hay que cambiar
y olvidemos la palabra social, seamos liberales. Y si usted es plenamente liberal, eso por sí mismo se va a derramar la bonanza económica a toda la población. Y eso no es así. No es así. Entonces, cuanto más le dice uno al país, mira, el país va muy bien, somos los primeros en América Latina, pero la gente dice, sí, pero mis hijos no pueden estudiar. O Eso, sea, eso, en esa Chile. eso sería lo que pasó en Venezuela con el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que el país crecía como nunca de nuevo, pero que tardaban en llegar todos los buenos trabajos, todas las buenas cifras que logró ese gobierno hasta el punto que su propia gente, para empezar los adecos, sacaron del país a Carlos Andrés Pérez, sacaron del gobierno a Carlos Andrés Pérez. Bueno, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el segundo gobierno me refiero, el segundo gobierno trató de liberalizar al país y yo creo que era correcta la necesidad de abrir el país, hacer un país que pueda exportar, etcétera. Los técnicos eso lo tenían muy claro, pero no hubo ningún tiempo. El Caracazo fue empezando el gobierno, o sea, nadie puede decir... El Caracazo no fue contra Carlos Andrés Pérez. El Caracazo fue en tiempo de Carlos Andrés Pérez. Comenzando Carlos Andrés Pérez, pero no claro, en contra de Carlos Andrés Pérez. Sí, pero la gente no... A ver, objetivamente, Carlos Andrés Pérez no era el culpable del malestar. Eso era un malestar heredado. Pero en el momento que dicen vamos a liberalizar, contra esas medidas que la gente ni sabía en qué consistían, se dio el estallido. No es que fuera efecto de, porque muchas de las aplicaciones vinieron después, pero por ejemplo, cierta liberalización de la gasolina, bueno, el Caracazo empezó en protestas en Guarenas, Guatire, contra la gasolina, y eran unos centavos, pero el problema no es racional, el problema es si tú logras la confianza de la gente que diga, y Carlos Andrés creía que sí, porque él era un líder que no era manco. Y entonces dice, bueno, déjeme a mí la parte política. Pero la población no entendió eso. Bueno, la población, cierta población. No era manco, pero tenía un ego enorme y desmesurado. Claro. Es decir, estas medidas solamente lo podemos hacer en América Latina dos personas. Pinochet, porque es un dictador, y yo, porque soy sumamente popular y la gente me entiende. Bueno, entonces, efectivamente, Carlos Andrés tenía mucha confianza en sí mismo y les dijo a los técnicos, vean, ustedes hagan la parte técnica, del otro me encargo yo. Pero eso se les fue de las manos e incluso el propio partido no entendía porque veníamos de un país, digamos, acostumbrados a la renta. Y el que llegaba algo... Un país acostumbrado a la renta como fue el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y todos los anteriores a Carlos Andrés Pérez II, ¿no? ¿Qué dice usted? Claro, y en ese sentido es muy cómodo vivir de rentas, pero el país tiene que pasar de una renta que se termina a vivir de su propia producción. Y ahí es donde ese paso, la gente dijo, no, a mí me gusta el Carlos Andrés de antes, cuando se disparó por 4 el precio del petróleo. Y, digamos, toda esa preparación o ese cambio, mejor dicho, hubiera requerido una preparación en los partidos y, por supuesto, ni su propio partido quería eso. Entonces ahí hubo un malentendido profundo de un país que efectivamente necesitaba pasar a vivir fundamentalmente del trabajo. Y aquí voy a lo de liberal y social. Los liberales
cuando lucharon, la dimensión liberal del siglo XIX y XX, cuando luchó contra el absolutismo, había 4 barreras que no las tumbó la Unión Soviética, sino un liberalismo social. ¿Cuáles eran las barreras? Muy bien, la soberanía no es del rey, sino del pueblo. ¿Y quién era el pueblo? El propietario. Nadie que no sea propietario hasta cierta cantidad de bienes puede votar. Segundo, los analfabetos. Los analfabetos no pueden votar. Y hasta muy adelantado el siglo XX fue así. Durante más de un siglo del avance las mujeres no pueden votar. Durante más de un siglo de avance del liberalismo, las mujeres no pueden votar. Y si estamos en Estados Unidos, los negros. Entonces, el verdadero liberal, el que es liberal a fondo, afirma la dignidad de la persona humana, de esos negros, de las mujeres negadas, de los no propietarios y de los analfabetos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nivelar hacia arriba. Entonces, el sistema educativo, si usted en Chile dice, bueno, muy bien, pero bueno, la educación páguela usted. Bueno, en parte hay que pagarla, pero si la población siente que sus hijos no pueden ir a la universidad porque yo no tengo capacidad de pagar y la sociedad no desarrolla eso, ahí viene el conflicto. Y ahí vino el conflicto. Que eso lo asusan los de la izquierda. Bueno, todo eso puede ser verdad. Pero una cosa es asusar y soplar al fuego, pero si no hay fuego, su soplo no sirve para nada. Sí, porque la izquierda puede asusar, inclusive ayuda a modernizar con esa, asusando, pero la gente no quiere ser comunista. En el caso de Venezuela nunca subió del 10% la gente que votaba por el Partido Comunista. Así es. Entonces, el punto fundamental es que cuando yo diga el país va muy bien, porque mi empresa va muy bien, yo, liberal, tengo que estar pendiente, mi empresa va muy bien, pero yo tengo que ser, yo me refiero a todo el mundo que afirma la democracia liberal, de derechos humanos, etcétera. No basta que eso esté en la Constitución, sino que tiene que estar en las posibilidades reales. Entonces yo tengo que elevar, nivelar hacia arriba a toda la población en lo educativo, en la salud. Y claro, ¿eso quién lo va a hacer? El Estado. Ah, no, pero yo soy antiestatista. Bueno, usted está equivocado. La sociedad liberal tiene que garantizar la elevación sistemática del nivel educativo de todo el país, porque hoy día la economía compite mundialmente. Usted no puede ir al juego mundial y dice, bueno, tengo un portero muy bueno, sí, pero los otros 10 usted ni los ha entrenado. Entonces tienes Entonces, hablando de socialismo, los países del norte de Europa son socialistas, democráticos y liberales y están sumamente desarrollados y la gente vive muchísimo mejor, ¿no?, que los demás. Suecia y Noruega, por ejemplo, son, el partido se llama socialista, pero son sociales con economía capitalista, pero con políticas sociales que son muy necesarias justamente para la elevación y la generalización del bienestar del país, no simplemente por derrame, sino porque yo a esa población noruega o del país que sea, o la población venezolana, yo le di una formación
unas posibilidades que su familia no las podía pagar. Sí, pero en ese artículo usted habla que está bien lo social, que está bien lo liberal. Lo que está mal es, en el caso de social, agregarle el ista, socialista, como son los países del norte, pero no son los que se llaman socialistas en América Latina, son todo lo contrario, el neoliberal, como es, por ejemplo, toda Europa, es neoliberal. Sí. Neoliberal, yo cuando digo que no le pongan el neo, es que he conocido militantes que oyen la palabra social y se ponen furiosos porque yo soy liberal. Y ahí están equivocados, eso es lo que digo yo. Sea liberal, pero no sea excluyente de lo social. Usted, como liberal, tiene que ser promotor de lo social. Tiene que nivelar a la población de Venezuela hacia arriba, que los pobres tengan la mejor educación posible, que la salud, porque en una situación precaria como estamos ahora, que la salud está por los suelos, la educación está, bueno, no hay modo de competir en ninguna parte. Entonces, y por el otro lado, cuando yo digo lo de, hago como un juego de palabras con el socialismo, quiero leer lo que dice expresamente ahí, ¿no? Cuando a lo social se le engancha el ismo de la felicidad estatal impuesta por el partido único, perpetuo y excluyente de lo liberal, o sea, no, lo malo no es que usted, Partido Socialdemócrata, afirme lo social. Lo malo sería que dijera, pero eliminemos lo liberal. Y usted, Partido Socialdemócrata Alemán, terminó, no empezó, pero sí terminó afirmando lo liberal y lo social. O sea, lo liberal es el portador, el que dice, como yo creo en los derechos de cada persona, pues analfabetos, bueno, voy a hacer para que no haya analfabetos. Generalizo la educación. No quiero pobreza, bueno, voy a dar una capacitación humana al máximo para que sean productores. Es decir, la palabra oportunidades. Y lo que han hecho los suecos y los noruegos y los alemanes, sean demócratas o socialdemócratas, ha sido incrementar las oportunidades. Y al ver lo que ocurrió en la Unión Soviética ya desde el comienzo, la socialdemocracia alemana rompió con Lenin porque era, bueno, aquí la única manera es tomar el Estado, el gobierno e imponer la dictadura. Eso no es. Es cierto. Aquí como abogado del diablo, y me perdona por lo del diablo, que hubiera pasado en Rusia si con la salida de los zares, el asesinato terrible a la familia del zar y a los zares, no hubieran acabado con, no hubieran prolongado la dictadura horrible de los zares, o que hubiera pasado en China si no existiera la dictadura terrible del Partido Comunista Chino y la mortandad china, ¿no? Se hubiera descuartizado toda, no sería lo que es hoy en día, ¿no? Con lo que quiero decir que a veces hay gobiernos o civilizaciones que necesitan de la dictadura. De hecho, los rusos parece ser que necesitan un dictador. Tienen el 80% de popularidad para Putin en este momento, por cierto. Por citar, claro que Putin hizo cosas positivas al principio, pero tener el 80% ahora que los hijos de ellos, ¿no?, van a salvar a Ucrania. Mira, el poder es terrible. Puede ser que en un momento tú digas, mira, en estos 2 años yo no puedo soltar esto porque sería un caos. Bueno, puede ser. Pero el problema es que el poder, tú no dominas al poder, el poder te domina a ti. El poder secuestra y el poder secuestrador
secuestró a Lenin y el poder secuestró a Stalin y lo convirtió en secuestrador del resto de Europa, etcétera. Y por el otro lado, la economía próspera. Yo digo, bueno, a mí me va muy bien, pues a todo el mundo le va bien, que actúen libremente, yo les dejo libre. Sí, usted les deja libre, pero parten de una inferioridad. Resulta que el promedio del trabajador venezolano, el nivel educativo no pasa de sexto grado y tiene que competir con el europeo o el japonés que en lugar de sexto grado tiene hasta el final de bachillerato o parte de la universidad. Ese tipo de cosas. Ahí es donde lo social y lo liberal hay que combinar día a día. Ahora, le pregunto, ¿le hubiera ido mejor a España en ese caos que estaba formado por culpa especialmente no tanto de los comunistas como de los anarquistas en la República Española? ¿O le hubiera ido mejor sin Franco que con Franco? ¿O le hubiera ido mejor a Chile en ese caos que se formó con Allende y esas persecuciones que hubo con Allende? Porque nadie habla de los muertos y las persecuciones de Allende. Si no hubiera aparecido Pinochet con todos los muertos, con todos los asesinatos que hubo. Mira, o ellos son consecuencia del caos anterior. Dos palabritas. La guerra española es espantosa, muy bien. Pero si hubiera habido, bueno, el ganador, con toda esa tragedia espantosa, está convencido de que hay que sumar a todos los españoles, que hay que buscar el bien de los que ganaron la guerra y de los que perdieron. La posguerra hubiera durado 5 años y duró 50. Ese es el crimen de esa situación. ¿Y en el caso de Chile? La sabiduría estuvo en que la transición en España, la transición ahora no la valoran, pero la hicieron muy bien, casi demasiado bien. Con Felipe González, etcétera. Es decir, no empecemos a revolver los muertos, en fin. Y en Chile pasa lo mismo. Muy bien, salieron de Pinochet. Bien. Pero dijeron, no hay que echar a perder la economía. Vamos a abrir, incluso hicieron, y la izquierda lo oculta, pero en 2005 hicieron la adaptación de la Constitución a una etapa democrática. Y hubo gobiernos alternos, presidente demócrata cristiano, presidenta o presidente socialdemócrata, y con un centro, de manera que procuraron no perder la dinámica económica y abrir la puerta a lo social. O izquierdista de verdad, como fue Bachelet, que en su primer gobierno fue sumamente aplaudida. Ahora, después, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué los dos últimos gobiernos, que no eran de ese centro, sino derecha, ahí viene el liberalismo? Si usted dice, no, liberalismo significa, olvídese, que cada quien pague su estudio, que la salud, que no sé qué, bueno, provocas un estallido. Decir, pero están aprovechando. Claro que están aprovechando, siempre lo van a aprovechar los comunistas para decir, este sistema no sirve. Pero ha habido una gran torpeza de los últimos 2 periodos presidenciales que se dejó, es decir, se dejó llevar. Y a mí me impresiona mucho, por ejemplo, en todas esas manifestaciones, todo el liderazgo tradicional, socialdemócrata, demócrata, no apareció por ningún lado. Y los jóvenes de esas tendencias tampoco. Pero eso lo tenemos en Perú. Pero a los 6 meses ya están pidiendo salida de este señor, porque no debía haber sido elegido. Y estamos en Colombia en puertas. Y estamos en Brasil en puertas. Y estamos en Argentina patinando siempre en lo mismo. Bueno, ¿y México? Claro.
Entonces, por eso digo yo, liberal y social. El liberal, por muy liberal que sea usted, el verdadero liberal inteligente es social. O sea, las batallas contra la alfabetización, la batalla inicial que solo los propietarios de X cantidad de dinero podían votar, esa la dio el liberalismo, es batalla del liberalismo contra eso. Pero en la práctica, ¿no? En la práctica es mucho más humano el capitalismo, ¿no? Que esas dictaduras de izquierda, ¿no? Porque digo en la práctica, porque son en los países democráticos, sociales o socialistas, como usted quiera llamarlo, donde ha crecido más los países, llámese Europa, llámese la mismísima Venezuela, en la práctica. Y además hay libertad. Y además, sí, el trabajador se puede defender, porque ahí están los sindicatos para eso. En cambio, en las dictaduras de extrema izquierda, no hay posibilidad. Puede haber sindicatos. Sí, pero es que mi discusión no es esa. Claro. Esa es una discusión demasiado fácil. Esa no es mi discusión. Esa era la discusión de hace 50 años. No es la discusión del siglo XXI. La discusión del siglo XXI es si tú logras una Colombia o una Chile o un Brasil capaz de combinar lo liberal y lo social, capaz de que entienda la población, mira, el comunismo no me resuelve eso, pero sí me resuelve la sociedad liberal, porque toda la afirmación de los derechos humanos está dentro y no en el papel. Bueno, está en el empeño que tiene el presidente y los partidos y los empresarios de que eso sea así. Pero eso no pasó en la Venezuela de los años 60, 70 y 80. Pasó y se agotó. Sí, claro. Porque pasó recostándose de manera muy cómoda, apenas había impuestos, muy cómoda en la renta petrolera. Y enfrentar a tiempos con infinitamente menos renta petrolera significaba que la población, ahora mucho más equipada, mucho más clase media, que es lo que conviene, bueno, que puedan mantener el ritmo aunque disminuya la renta petrolera. Ahora, con esa renta petrolera, en el primer gobierno de Carlos Andrés, con todos sus defectos y populismo, creció la clase media como nunca antes. Había crecido, empezado a crecer realmente. Lógico. Entonces, la crítica no es a eso. La crítica es que tú no puedes perpetuar lo que es una cosa corta y coyuntural. Esa coyuntura se acabó. No supieron actualizarse. Claro. Y no solamente los dirigentes, la misma población. Nos acostumbramos, esto no se paga, lo otro no se paga, el agua es gratis, la luz también es gratis, y eso a la larga es insostenible. Ahí es donde necesitamos una reeducación. Ahora, de nuevo volver en países como Colombia o Brasil, no, esos son los malvados capitalistas. Si los eliminamos y damos el salto a un estatismo de partido único, que es el que puede garantizar que la granja funcione, bueno, si das ese salto, vas al fracaso. Que por cierto, ¿qué dice usted? Yo no creo que en Venezuela sucedió eso. La gente en Venezuela votó contra el partido que sintieron durante décadas era el que lo representaba realmente, porque lo supo representar los dos grandes partidos, no tanto por Chávez Frías, pero también votó por una herencia horrible que nos dejó Simón Bolívar, que es el gendarme necesario. Bien, parte de eso hay, pero yo quiero señalar dos cosas. Una, si repasamos el año 98, que es cuando fue la elección, desde enero, no pudo hacer mayor ridículo el mundo no chavista que el que hizo en ese año.
candidato A, candidato B, candidato Z, ni unidad, nada, por un lado. Y por otro lado, yo nunca fui chavista ni voté por el chavismo, más bien escribí en contra, porque a mí el militarismo no es, los militares son para otra cosa. Asistí en Mérida a un mitin de Carlos Andrés Pérez, de Chávez, y yo estaba circunstancialmente allá, y dije, hombre, voy a ver. Y escribí un artículo en septiembre, asistí en agosto, en septiembre de ese año, que se llama El gobierno de Chávez. Y ahí digo, ahí veo, hablé con la gente, vi el fervor que había, y dije, veo que hay buena posibilidad de que gane y no veo ninguna posibilidad de que haga buen gobierno, porque oí el discurso y todos son los lugares comunes de la izquierda de los años 60. Con eso no se construye nada. Va a ser, y eso es textual, va a ser una especie de suicidio colectivo. Desgraciadamente estamos dentro del suicidio colectivo sin saber cómo vamos a salir. Mire, y algo que está esperando la gente, quiere saber si de Luis Ugalde. Primero, la Iglesia Católica oficial, ¿cuál es la posición frente a el régimen que tenemos ahora? Bueno, esa ha sido, realmente a mí me impresiona que haya sido tan coherente, documento tras documento. En la conferencia episcopal son 50 que se reúnen 2 veces al año y son posiciones, uno dice, oye, ¿y por qué el mundo político no puede sacar una cosa tan coherente? Realmente son posiciones como muy claras. Claro, otra cosa es que con solo documentos no se hace, ya sabemos. Pero digamos, dentro de la conciencia de la población católica, bueno, se ha insistido en esa dirección. Y tanto que Chávez se puso furioso y a Baltasar, a los obispos lo llamó, que dijo que tenían el demonio debajo de la sotana. Baltasar Porras, que era el presidente de la conferencia, lo atacó, pero tampoco se ha... Lo insultó. Lo insultó y tampoco se ha atrevido a más. A mí me ofreció 40 años de cárcel en una de esas conferencias públicas que tenía. Bueno, ya lleva 20. Ya llevo 20. Porque, claro, Chávez y el chavismo cayó en la cuenta de que con la constitución actual, claro, se la pueden burlar y hacen lo que les da la gana, pero si respetan la constitución, como dijo Miller Rojas, el general aquel que murió, con esta constitución no se puede hacer la revolución. La revolución hay que imponerla. Y necesitamos una constitución como la cubana, de partido único y de ordeno y mando. Y como la gente que hizo la nueva constitución no estuvo muy de acuerdo, muchos de ellos con eso, entonces después reformuló la constitución oficial a su... Bueno, a eso voy. Esta declaración de Miller era contra la Constitución del 98, era el 2006. Y entonces el gobierno dijo, vamos a hacer una Constitución cubana. Y ahí la Iglesia fue clarísima y se opuso. Y los estudiantes se plantaron. Y ahí es donde el Chávez dijo en una rueda de prensa al cardenal Urosa y a Ugalde le voy a poner presos. Y después en otra dijo a Ugalde le voy a dar 40 años de cárcel. En ese sentido, la posición de la Iglesia... Espero que le den una amnistía y que estos 20 años terminen la cárcel de los venezolanos, incluyéndolo usted, que termine y caiga esta gente, pero parece que es difícil. Sí, bueno, entonces, por ejemplo, uno ve la situación de Colombia. Yo estudié filosofía y letras en Colombia, viví 4 años, quiero mucho a Colombia, pero claro, mucha gente que conoce nuestra realidad, y colombianos o no colombianos, dicen, sería un disparate
que emprendieran el camino de Venezuela. Porque si algo está claramente fracasado, es claramente fracasado y sin esperanza Nicaragua y Venezuela. Entonces mi artículo va en esa dirección. Bueno, ¿y por qué deja Cuba fuera? Yo en el artículo no... Habla, si algo está fracasado es Nicaragua y Venezuela. ¿Y Cuba? Eso ya lo he dicho. Para ver las cenizas dictatoriales de la utopía estatista socialista, basta mirar a las tragedias de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ok, ahora, porque se nos está acabando el tiempo. Muy bien. Le pregunto, ya sabemos la posición de la Iglesia, okay, pero yo siento que al igual que fue un desastre la dirigencia para enfrentarse a Chávez Frías en el único, por cierto, elecciones que ganó Chávez, porque esas sí las ganó, entre otras cosas porque la mayoría no fue a votar. Los abstencionistas si hubieran ido a votar en contra de Chávez, pues no hubieran ganado Chávez. Pero no está sucediendo lo mismo con los líderes opositores democráticos que tenemos hoy en día, que no llegan a un acuerdo, que da la impresión que la situación venezolana no es tan grave, ¿no? Que no pueden llegar a un acuerdo mínimo para luchar juntos. Sí, la población está furiosa y creo que tú estás furioso y yo también. Es decir, las cosas fundamentales, a mi modo de ver, son muy claras en Venezuela. Entonces uno se desespera cuando dice, bueno, por intereses partidistas no logran ponerse de acuerdo. Nosotros tuvimos un panel con analítica, con Emilio Figueredo. Excelente panel. Y yo fui participante y yo abordé un aspecto, porque a veces dicen, bueno, claro, entonces se pusieron de acuerdo, pero entonces era más fácil, o eran, no. A Rómulo Betancourt y el primer gobierno de Pacto fue durísimo, porque había fuga de capitales, estaba toda la construcción paralizada, había un malestar económico, la inversión parada, el Producto Interno Bruto bajó, el poder adquisitivo bajó. Rómulo tuvo de todo tipo. Eso es, y Rómulo tuvo que bajar también los salarios de los trabajadores, y sin embargo, el pacto funcionó y duró. Dice, no, es que se entendían. No, para ADE en el trienio ADECO, los copellanos sean reaccionarios y cureros no servían para nada. Caramba, esto se congeló. ¿Aló? Tenemos un problema evidentemente con la grabación. ¿Aló? Yo creo que esto fue ¿cómo se llama? Que fue un castigo divino por haberse metido con haber recordado a los copellanos. ¿Aló? ¿Me oye ahora? ¿Sigue congelado? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, señores, de todas formas, realmente bien interesante. Lástima que hoy hemos tenido, como han visto, problemas con la grabación. El padre Ugalde, teólogo, historiador, académico, fue rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Premio Nacional de Periodismo. ¿Por qué tocar estos temas? Primero, porque él en su columna más reciente lo ha tocado, y luego porque dio clases de teorías políticas contemporáneas y cambio social en Venezuela. ¿Me está escuchando ahora? Sí. Bueno, porque esto se cayó, se congeló. Yo no sé si fue un castigo divino por haber recordado lo que los adecos decían de los copellanos, pero en ese momento quedó congelado. Sí. No, y es cuando uno ve las dificultades que tenían, no venían de una amistad, venían de un golpe, de un exilio, etcétera. Jovito Villalba dijo en Nueva York, cuando le dijeron que desayunara con Rómulo Betancourt, dijo, yo no desayuno con ese, porque el año 52 me llamó cobarde porque no defendí el triunfo que tuvimos
el triunfo electoral. Y sin embargo, los amigos los convencieron y desayunaron y después se sumó Caldera y al final hicieron esa transición que era muy, muy, muy complicada. Y los amigos no pueden convencer a ellos de que por mucho que sean los intereses más por encima de todo está Venezuela y que deben tener algún interés común. Yo sé que tienen uno, Sí. salir de la narcotiranía, ¿okay? Pero que eso no los une. O sea, Sí. porque esta tiranía No, es peor que esta dictadura que la de Pérez Yo Jiménez. creo que todo nuestro trabajo tiene que ir en esa dirección. No puedo contar cosas confidenciales, pero hemos insistido. Yo creo que hay que ir en esa dirección, si no, no tenemos futuro. No solamente ponerse de acuerdo en un candidato, que está bien, sino en un programa. El programa básico para que Venezuela vuelva a funcionar, para que la economía arranque. En este momento, el gobierno está mintiendo y engañando, porque después de haber bajado de 100 a 20, vamos a subir a 22 a 23. Estamos en el sótano. Eso no tiene futuro. La población, el 90%, incluso los profesionales, muchísima gente de clase media tiene dificultades para comer. Entonces, en ese sentido, hay una irritación en el país y los políticos y los dirigentes tienen que andar con mucho cuidado, porque la población pasa factura. Usted tiene que demostrar que su prioridad no es usted ni su partido, sino la tragedia nacional y lo mal que estamos viviendo la población. Entonces, reconectarse con la población es lo que uno les insiste por activa y por pasiva, y esperemos que se logre avanzar porque es tan obvio, tan obvio. Y de nuevo con esto, liberal y social. O sea, tenemos que, si no hay inversión de capital privado, no hay futuro, porque no hay capital público. Está arruinado, endeudado. Entonces, toda inversión, sea en petróleo, en el área que sea, inversión empresarial, será privada. El gobierno tendrá que concentrarse mucho más en la elevación de la educación, que está realmente en el sótano también, y en la elevación de la atención primaria en salud. Mire, una cosa y antes de finalizar. Una vez yo le dije a Chávez, candidato, yo no voto por ti, porque creo que votar por un militar, primero por la formación que les hace vertical, dar órdenes o obedecer, está en contra de mis principios, de lo que yo creo que debe dirigirse de un país, de una sociedad. Pregunto. Y sí le dije, es cierto que hubo militares importantes en un momento dado, como por ejemplo Eisenhower en Estados Unidos o De Gaulle en Francia. Es cierto que hicieron buenos gobiernos, lo que tú quieras, pero yo no voto por ti porque tú eres militar y eso es un fracaso de la sociedad civil. Le pregunto, ¿la sociedad civil venezolana no ha fracasado? ¿Se necesita un militar o sin un militar puede haber esa transición que el país necesita y requiere? Pero dos cositas sobre eso para terminar. Uno, una vez que Chávez llevaba 1 o 2 meses en Miraflores, le llevamos el estudio sobre las causas y salida de la pobreza en Venezuela, un estudio muy ambicioso que habíamos hecho. Y al final, ya de pie, me dijo, mire, yo no creo en ningún partido, ni siquiera en el mío. Yo creo en los militares, que es donde yo me formé. Y la otra cosa que me dijo, tenemos que inventar una economía. Esa idea de inventar una economía, uno entiende por qué lo dijo, pero es lo peor que puede pasar. Es como si yo dijera mañana, yo voy a ponerme a inventar la medicina para curar. No, la medicina tiene los médicos tendrán que inventar, pero los analfabetos no vamos a inventar la medicina.
y usted no va a inventar ninguna economía. Y en ese invento era una economía donde no haya ganancia. Está pelado. Usted llegó a decir, usted Chávez, en Puerto Ordaz, que la productividad era una palabra neoliberal y había que condenarla, porque esa es una palabra para explotar más al trabajador. Y productividad es lo que necesitamos. En este momento estamos teniendo la siderúrgica, estamos importando hierro de China porque es más barato. Entonces, yendo a la sociedad civil. La sociedad civil en cierto... no, el tema de los militares. Yo sí creo que sin un apoyo militar no cambia esto. Como no cambió sin apoyo militar, no salió Pérez Jiménez. Una cosa es el apoyo militar y que los militares, lo que prevalezcan, tengan conciencia de país y conciencia democrática, y otra cosa que sea un régimen militarista, que es otra cosa distinta. Tiene que haber apoyo militar. No hay ni en España, ni en Chile, ni en ninguna parte hubo cambio sin apoyo militar. En Polonia tampoco. Pero apoyo militar no significa yo voy a gobernar militarmente. No. Puede haber una junta de gobierno, puede haber esto, puede haber lo otro. De Gaulle tenía formación militar, pero no hizo gobierno militar. Y Adenauer tampoco. Ok, o sea que no hay salida sin apoyo militar, sin apoyo. Para mí, sin apoyo militar no hay salida. O sea, más bien yo echo de menos, porque los militares ven más de lo que veo yo, porque están ahí. Me dicen, no, porque está muy corrupto. Bueno, estarán corruptos 100. Pero hay cientos y cientos y cientos de generales. El gobierno, para finalizar, ya hablamos de que la oposición necesita estar unida. Primero, por lo menos los demócratas más importantes, los pequeños dirigentes políticos demócratas que todavía nos quedan unidos. Importante. Que no hay salida sin apoyo militar. Perfecto. ¿Y cómo debe ser ese gobierno, supongo que de transición? ¿Y cuánto cree usted que dure? Porque el país está en la ruina total. No puede durar unos meses como duró en el año 58, que en diciembre ya había elecciones y gana Betancourt. No me digas que se congeló otra vez en este momento. Pues señores, se volvió a congelar esto. Sí. Yo creo que, ¿cómo se llama? Alguien no está de acuerdo con la cosa que estamos diciendo. Bueno, muchísimas gracias entonces al padre Luis Ugalde, que se volvió a congelar esta conversación. Muchísimas gracias, padre.